Detalles del momento. Muy buenos días amigos televidentes de Detalles del Momento. Gracias por compartir este desayuno informativo con la verdad a través de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios, en horario de 8 a 9 de la noche a través de Canal 15 de televisión. Puedes sintonizarnos en horario vespertino de 4 a 5 de la tarde a través de Radio 800, la poderosa del dial, en el centro de la amplitud modulada. Igualmente, vernos en simultáneo en este preciso instante a través de nuestra página en Facebook, Nicaragua, Canal 6 Nicaragua. Igualmente en nuestra plataforma de YouTube, Canal 6 Nicaragua. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a actualizarnos sobre este tema pandémico del coronavirus, que además de la enfermedad propiamente dicha, está dominando todos los escenarios mediáticos del planeta. Lo haremos con la doctora Marta Reyes, quien es directora de Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué condición se encuentra nuestra infraestructura médica para enfrentar este asunto? ¿Qué es lo que viene a hacer la Brigada Solidaria de Hermanos Cubanos a Nicaragua? Este y otros temas, pero después de nuestro acostumbrado mensaje editorial. No hagamos favores que no nos corresponden. El peor error que cometemos los que queremos ir al futuro construyendo desde nuestro presente la paz es detenernos a prestar atención a minucias irrelevantes a las que de paso concedemos un espacio que no merecen y que por caer en su necedad nos llevan al terreno perfecto para debilitarnos y entretenernos con sus brutalidades, las que por supuesto son ofensivas y abundantes porque ese es su mundo de confort. A mí en lo personal, cada vez que alguien me pregunta por alguien que en algún episodio de mi vida me ofendió o me hizo daño, independientemente que hoy por hoy lo haya perdonado, a esa persona que me hirió, me afectó, respondo que no hablo de los muertos, lo que equivale a expresar que debemos dejar ir lo que no vale la pena. Y si decidí hacerlo por sanidad mental, entonces, ¿para qué recordarlo? ¿Para qué hablar del asunto si eso me causa sabores amargos? Como dice Paulo Coelho, me gusta leerlo porque sus reflexiones literariamente te llenan de vida. Debemos aprender a cerrar círculos. Debemos dar por clausurados esos episodios dantescos que ya se fueron, que se acabaron, que no volverán y que ya son parte de un pasado nefasto que no volverá porque los vencimos, porque sobre su fuerza pudo más nuestra razón. Y vale entonces decir que los nicaragüenses no podemos de ninguna manera estar haciendo eco de las brutalidades que el odio publica en las redes para amenazarnos con reeditar el pasado sangriento si vivimos un presente de paz. La inmensa mayoría en este país se siente resucitado. Ya es un vencedor de la muerte que dejó atrás los miedos y que, seguro de ir a la reconstrucción de lo que tenía antes del 18 de abril del 2018 y superarlo, no debe prestarse a ser caja de resonancia de quienes insisten en desmoralizarnos, porque en su inmensa frustración realizan que efectivamente ni pudieron ni podrán, por mucho apoyo que tengan de un imperio desprestigiado, que tarde se dio cuenta que fue un error
volver a tocar la dignidad del nicaragüense que ya antes lo venció. No una, sino varias veces. Digo lo anterior, porque con el único interés de evidenciar las múltiples brutalidades que reproducen las miserias humanas, no pocos se dan a la tarea de exponerlas, para que otros también vean desde dónde es capaz de llegar la bestialidad. Pero créanme, en vez de desnudar su mezquindad, lo que hacemos es caer en su trampa. Al viralizar y multiplicar desde nuestro propio terreno o nuestro perfil el objetivo que persigue el terrorismo, cuando por el contrario en la marcha, que ya no tiene retroceso, por establecer la paz plena, podemos masificar nuestros propios mensajes, que son mucho más convincentes, más edificantes y altruistas por su contenido, porque son una propuesta sincera para alcanzar el fin noble de una reconciliación auténtica. Si nuestro discurso es de paz, ¿para qué entonces convertirnos en promotores de la violencia de los vándalos? ¿Para qué reproducir esas fotos donde las miserias humanas hacen escándalos con sus ridículos grupitos, si cuando de todas formas, al ser publicada por ellos mismos, lo único que dan es lástima, porque nadie les hace caso, nadie los determina, la inmensa mayoría los ignora? Hay banquetes que son difíciles de resistir, como por ejemplo aquel espectáculo que los cabecillas de la Alianza Cívica dieron en Costa Rica hace unos meses atrás, donde los que no representan ni a los suyos salieron insultando, y desconocidos por quienes confesaron que estaban armados en los tanques, que sus protestas nunca fueron pacíficas y cuya desesperación es tal que pidieron a los líderes designados por el dedo de algunos obispos, que fueron los creadores de la Alianza Cívica, que les dieran armas, según ellos, para hacer la guerra a gente que cree que está cota, que relincha de indignación por lo que el terrorismo le hizo al país, pero que sin bajar la guardia y segura de lo que es capaz de hacer para defender este inmenso proyecto social, está dedicada a reconstruir la nación y no a responder con la misma moneda a quienes propician agresiones por parte del imperio contra Nicaragua. Porque si así fuera, aquí ya no habrían puchos, ni miserias humanas, ni picachas, ni charbascas, ni chingastes, ni nada que represente esa pesadilla que fue tan incapaz que ni con todo el financiamiento millonario y el adiestramiento imperial fue capaz de consumar el golpe de Estado. Claramente debo decir que no debemos permitir a las emociones que sean más efectivas que la inmensa capacidad de análisis político del sandinismo y de sus aliados. Del lado de la mayoría, donde están los nicaragüenses de bien, los talentos cerebrales que convenciendo y no imponiendo recuperaron al país de sus secuestradores, no surgieron ni de Harvard, ni de Yale, ni de West Point, sino de la experiencia leccionadora de la historia, de la envidiable capacidad de convertir los reveses en victorias, de ser originales y tener una respuesta pragmática para cada circunstancia, desde el dominio pleno, que para cada acción existe una reacción. Debemos partir de un axioma matemático, y es que nosotros no somos iguales a ellos. Nosotros somos la luz que sacó de la oscuridad a Nicaragua.
somos el resultado de un gran maestro que es el dolor, y que por conocerlo y haberlo vivido, no lo queremos más. Y aunque tengamos una gran capacidad de indignación, lo que hoy nos caracteriza es una inmensa madurez política que nos impide ponernos de tú a tú con ellos, porque hacerlo significa descender al estercolero en el que viven, destrozándose entre sí. Esas famosas redes sociales tienen un poder de reproducción increíble, y de ahí que la noticia falsa haya encontrado un suelo de cultivo apropiado para sus propósitos terroristas. Y cuando nos hacemos eco de ellas y de las frustraciones de quienes padecen de un odio cancerígeno, indirectamente les hacemos el juego. Nos convertimos en parte de sus estrategias, porque al compartir sus mensajes que pretenden desmoralizarnos con las mentiras que arman, también contaminamos a nuestros propios contactos, a los que servimos en bandeja el gusanito ese de multiplicar las ridiculeces que pretenden hacer creer al mundo que nos observa que aquí vivimos en un país que está en guerra, que el gobierno está débil o cualquier otra locura. A un pueblo que como el nuestro quiere paz, lo que debe interesar es mantenerse despierto, ser detector de movimientos raros y sospechosos, utilizar su inmensa sapiencia política, que además es histórica, para convencer y no imponer. Porque no podemos responder al odio con odio, ni a la agresión contra la agresión, ni al insulto con el insulto. Y el no haber hecho eso es parte de lo que hoy el mundo ve en nosotros, una Nicaragua distinta. Debemos dedicarnos a evangelizar y mostrar las tantas buenas nuevas que, a pesar de los eventos desprendidos del 18 de abril de 2018, nos han sucedido. Y precisamente eso es lo que tiene locos y desesperados a un oposicionismo en guiñapos que perdió la brújula, y si aún muestra algún rescoldo de existencia, es porque la frecuencia de sus ladridos en los medios que contrata o en las redes en las que navega sobre perfiles falsos todavía están allí. En ese sentido, debemos reconocer que la inmensa sabiduría con que actuó el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, todos sus colaboradores y aliados, porque por muy confuso que todo pintara al inicio, todo ese liderazgo junto hizo posible que las cosas no pasaran a más. Porque aquí se esperó mucho por una señal que nunca llegó para que el pueblo restableciera la paz y tranquilidad que el terrorismo, armas en mano, nos arrebató. Y gracias a Dios, los llamados fueron a mantener la calma, a preservar la vida, a utilizar el inmenso poder de la razón y dejar que la bestialidad se exhibiera y que las alimañas ponzoñosas quedaran expuestas y que los enemigos del progreso, los empresarios hipócritas que 12 años después se dieron cuenta que se habían equivocado, luego de hacer grandes negocios gracias al gobierno, salieran a flote y quedaran al desnudo y expuestos, porque ahora el nicaragüense sabe quién es quién. Debemos estar claro que este llamado a no ser caja de resonancia del terrorismo es porque lo único que a estas alturas del juego puede hacer el enemigo de la paz es usarnos
con el propósito de que seamos transmisores de temores, miedos, pánicos e histerias colectivas. Ese oposicionismo diabólico nos ve fuertes, sabe que está descubierto por el pueblo, sabe que internacionalmente la imagen que se tiene de Nicaragua ya no es la misma de hace 2 años. Sabe que muchos asustados por las mentiras del golpismo se dieron cuenta que lo que el terrorismo hizo fue una barbaridad, un crimen, y que más bárbara fue la forma en que todo esto se tramó para afectar a un país que como el nuestro iba caminando extraordinariamente bien, que jamás mereció la canallada que le hicieron, y que los cerebros intelectuales que patrocinaron todo esto son tan abominablemente asesinos como los que ejecutaron y produjeron todo lo que ya conocemos, y que hoy tiemblan porque están en un callejón sin salida. Son presos de sus propios miedos, son rehenes de la conciencia que les reclama por la matanza realizada, porque al final nunca existió una sola razón para destruir al país. Y eso lo vamos a cobrar electoralmente en el 2021, donde quedarán sepultados bajo una montaña de votos, porque no puede vencer quien está destruido. Queremos vengarnos de todo lo que nos hicieron, hagámoslo, haciendo de la construcción de la paz el arma más poderosa de nuestro arsenal. Demostremos a los diablos intoxicados por el odio que estamos felices, que reímos, porque nuestra conciencia no tiene nada por qué avergonzarnos, que nos desplazamos en la cotidianidad de nuestro quehacer, porque nuestros azulitos nos dan seguridad, que somos parte de un país que no se detiene y que tenemos la fuerza y el coraje de gritar en la jeta del águila imperial que somos libres, soberanos e independientes, y que en Nicaragua gobernamos y decidimos los nicaragüenses. Que Dios bendiga a Nicaragua. Nos separamos por un breve instante, pero a nuestro retorno volvemos con la doctora Marta Reyes. Quédese con nosotros, que aún hay más. Amigos televidentes, gracias por continuar con nosotros. Los detalles del momento nos indican que la prioridad informativa del planeta y fundamentalmente de Nicaragua es el coronavirus. De Nicaragua porque, gracias a Dios, hasta el momento, aunque es inminente su llegada, estamos libres de este problema. Y nos permite, por esa bendición, el hecho de que nos estamos preparando y estamos aprendiendo de las experiencias de otros países para que cuando eventualmente también nos suceda, Dios quiera que no, en el nombre de Jesús, estemos mucho más preparados y no nos sorprenda, como en otros países, este fenómeno que ha llevado a cambiar la configuración del mundo tal como lo conocíamos antes de todo esto. Porque lo que estamos viendo, lo que estamos observando, lo que estamos a través de la noticia captando, es que hay un mundo patas arriba por esta situación. Pero ¿cuál es la realidad del coronavirus en este preciso instante, en este preciso momento? Hoy, 17 de marzo, cuando son las 7 de la mañana con 27 minutos. Para eso tenemos hoy y hemos invitado a la doctora Marta Reyes
directora de Prevención de Enfermedades del MINSA. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por atender nuevamente la invitación. Muchas gracias a usted por permitirnos informar a nuestra población, como lo hacemos diariamente de una manera oficial todos los días a las 3 de la tarde, donde damos a conocer la información del comportamiento del coronavirus a nivel mundial y también el comportamiento del coronavirus en nuestro país a través del sistema de vigilancia que está establecido. Según la Organización Mundial de la Salud, al cierre del día de ayer, pues nosotros vamos dando la información conforme la vamos recibiendo. Se reportan a nivel mundial 164.838 casos, 6.471 fallecidos y 145 países ya afectados, además de China. Y a nivel de las Américas, 28 países ya afectados. Específicamente en la región de Centroamérica, solo Belice, El Salvador y Nicaragua no reporta casos. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud estableció 4 escenarios. El primer escenario es donde no hay casos. El segundo escenario es cuando hay casos importados, ya sean personas que regresen a sus países o extranjeros. El tercer escenario es cuando ya hay grupos o conglomerados en ciertos territorios. Y el cuarto escenario es cuando ya se diseminó. Entonces es muy importante establecer que nuestro país en este momento se encuentra en el escenario número 1. No tenemos casos de cuadros respiratorios que tengan relación con este nuevo virus que está afectando al mundo en este momento. ¿Qué es lo que ha hecho Nicaragua para que esta pandemia no nos haya tocado aún las puertas? Yo creo que más que todo el proceso ha sido de preparación. Si ustedes recuerdan, este virus se presentó a finales de diciembre en China, a mediados ya de enero hubo una información oficial de la Organización Mundial de la Salud en relación al comportamiento que estaba teniendo este nuevo virus que causa un cuadro respiratorio similar a otros cuadros respiratorios. Y en ese momento nuestro gobierno establece a través de nuestra ministra la información a la población de lo que está aconteciendo y que debemos de prepararnos con la fortaleza de nuestra vigilancia en los puntos de entrada y también en nuestras unidades de salud. Esto va evolucionando y el día 30 de enero que se establece por la Organización Mundial de la Salud que esto se convierte en una situación de importancia internacional y que hay que estar mejor preparado, Nicaragua establece a través de una responsabilidad de nuestras autoridades la comisión interinstitucional conformada por diferentes instituciones que atendemos directamente lo que son los puntos de entrada. Recordemos que nuestro país ya tiene establecido desde hace muchos años equipos de salud que atienden los puntos de entrada, sobre todo relacionados con lo que fue la influenza y el ébola, y se han mantenido de manera permanente para detectar cualquier situación de riesgo que pueda entrar. Esa es una fortaleza muy importante porque además nuestro hojita de registro de ingreso al país tiene un elemento que muchos países no tenían, que lo habíamos usado en los momentos de la transmisión de la pandemia y del ébola, de la influenza, pero que después otros quitaron. Pero en el nuestro quedó un registro donde se establece la información de aduana, la información de migración que tiene que dejar toda persona que entra al país, pero también hay un acápite de salud, donde establece si tenemos fiebre, si tenemos otros síntomas y si hemos viajado en los últimos 30 días, a dónde lo hemos hecho. Eso sobre todo para valorar de forma general, por el control sanitario internacional, alguna condición de riesgo, algún país que hayamos viajado que tenga una situación especial. Y esa es una base importante que nosotros teníamos y que con esto se viene a fortalecer, para que realmente logremos captar cualquier situación, cualquier persona que venga de un lugar específicamente por esta enfermedad, pero también por todas, porque nosotros mantenemos nuestra vigilancia activa para todas las enfermedades en los 13 puntos de entrada definidos, tanto aéreos como terrestres, como por vía marítima. La Organización Panamericana de la Salud nos ha visitado, nos ha hecho entrega de materiales de tipo de vestimenta, guantes, equipos de protección para prepararnos más para este tipo de eventos. ¿Cuál es la valoración que ha hecho la Organización Panamericana de la Salud de lo que el gobierno de Nicaragua a través del MINSA está ejecutando de cara a este problema? Yo creo que es muy importante que nuestra población sepa que nosotros trabajamos un protocolo de preparación desde el inicio para poder enfrentar esta situación. Esto establece todas las medidas, el flujo, el poder establecer los requerimientos a futuro basados en la experiencia de China. Hay información que establece cuántos casos esperamos, cuántos complicados. Recordemos que está establecido, según la información de las investigaciones en China, que de cada 100 personas, aproximadamente 80 desarrollan cuadros leves, un 14 a 15% alguna severidad
y 5% crítico. En base a esa información, todos los países preparan los requerimientos y necesidades en base a nuestras propias poblaciones. Y en todo ese proceso de preparación de este protocolo, hemos contado con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud en Nicaragua para realmente cumplir con las recomendaciones que la OMS establece. Entonces, consideramos que todo este proceso de acompañamiento, de la visita de los expertos, viene a ayudarnos como país a la mejor preparación desde el punto de vista de medidas preventivas, de que nuestras unidades que están designadas, que tenemos 19 unidades designadas para la atención de los casos, tengan todos los elementos para atender ese primer caso con todos los elementos que faciliten el equipamiento, la medicina, pero también que nuestro personal cumpla con el protocolo de seguridad. Recordemos que en otros países un grupo que se ha enfermado es el personal de salud. Entonces es importante que nuestra gente en las unidades de salud, tanto públicas como privadas, manejen los protocolos adecuadamente, que ya se aplican en todas las unidades, pero que hay que fortalecerlos para evitar una situación de riesgo. Y ahí juega un papel importante el equipamiento de seguridad que se establece en este sentido, y no como el del ébola, que era como un buzo, que a veces vemos a las personas como astronautas, pero realmente la Organización Mundial de la Salud ha definido, según el contacto que uno tenga con los pacientes, diferentes equipos. Entonces, por ejemplo, hay una mascarilla que es la sencilla, que decimos nosotros la quirúrgica, que se usa en todos los ambientes, pero la que es más especial, que es la N95, es la que utilizamos específicamente cuando hay un contacto directo, cuando se toma una muestra al paciente, porque el paciente puede toser y está muy cerca de la persona que toma la muestra, o cuando se hacen procedimientos, por ejemplo, en los cuidados críticos, intubar o hacer algo que amerita un contacto muy cercano con las personas. Pero el resto, por ejemplo, tenemos que usar la bata, que no es una bata sencilla, no es una bata complicada como la que logramos observar, pero es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que ese equipo es suficiente, la mascarilla, los anteojos, los guantes, y entonces todos esos elementos vienen a ayudarnos. Ya nuestro país tenía definido, ¿no?, los requerimientos, pero también teníamos definido nuestras existencias, ya se habían distribuido los kits a todos los CILAI del país, a los hospitales y a los puntos de entrada. Y esto viene a fortalecer la capacidad de tener más equipos en un momento en que hubiese casos o hubiera una situación particular que tenemos que atender y asegurar que nuestro personal cuente, y también las mascarillas las usan los pacientes en el caso de que están ya dentro de la unidad de salud, y eso viene a fortalecer nuestra capacidad de respuesta en el momento que se requiera. Doctora Marta Reyes, aquí hay en todo esto sectores interesados que desgraciadamente no sustraen el tema político de circunstancias como las que estamos viviendo con esto que tiene paralizado prácticamente al mundo. Sin embargo, lo traen a la mesa y entonces dicen que nuestro sistema de salud, además de débil, no está preparado para enfrentar estas circunstancias. ¿Qué tiene que decir usted con respecto a esto, doctora? Mire, nuestro sistema es uno de los sistemas más fuertes creo que hay, porque tenemos una base clave. Nuestro modelo es de salud familiar y comunitaria, y la comunidad y la red comunitaria juegan un elemento muy importante en el desarrollo de muchas actividades que significan movilización masiva, las jornadas de vacunación, las jornadas de ratización, la vigilancia que tienen comunitaria para la parte del dengue ha sido una experiencia importantísima, y en este proceso nosotros, además de prepararnos con nuestro protocolo, de tener nuestra comisión interinstitucional, de revisar los insumos, de contar con los equipos de seguridad, de estar diariamente revisando el comportamiento a nivel mundial, de informar a nuestra población a través de esa vía oficial diariamente para que información que no es la correcta los ponga con miedo, los asuste, ha sido una responsabilidad prácticamente desde el día 16 de enero que la OMS y OPS establecen esta situación en China. Pero además hemos venido capacitando en este nuevo tema a los trabajadores nuestros, a los trabajadores de las instituciones que están en los puntos de entrada, a los trabajadores de salud que están en los sistemas públicos y privados, a los trabajadores de las instituciones de los 153 municipios del país, pero también a nuestra red comunitaria, con el objetivo de que ella conozca cuáles son los síntomas, cómo se transmite, cómo se previene, y también que ellos que ya tienen una experiencia de vigilancia comunitaria puedan detectar una situación de riesgo donde él no va a ir a decir nada, lo que él va a ir a reportar a su equipo de salud, a su centro opuesto, una situación que él valora, que puede constituir un riesgo, y inmediatamente nuestro equipo de salud va a ir. Yo creo que hemos venido trabajando en esa línea y hay una experiencia importante de un trabajo fortalecido basado en una
base importantísima como es la red comunitaria. Hemos capacitado hasta la fecha aproximadamente 118.000 personas dentro de lo que son instituciones, dentro de lo que es personal de salud y dentro de lo que es la red comunitaria para estar preparados. Y seguimos ampliando porque ya estamos entrando en las capacitaciones a los profesores, a los alumnos. Desde la semana pasada se están desarrollando programas de capacitación para que el mensaje llegue a los niños y los niños que son esa esponja que absorbe toda la información, sepa cómo debe protegerse y también llevar el mensaje a la familia. A veces el niño te señala y te dice, mamá, no hagas eso o hace eso. La maestra dice que eso es correcto o no es correcto. Entonces, mientras más información, mientras más las medidas preventivas hagan fortaleza y se vuelvan un hábito permanente, mejor preparados va a estar nuestro país con todo el proceso que hemos venido de preparación institucional, pero también a través de la información de las medidas preventivas que tenemos que desarrollar. Y en este esfuerzo, donde hay una estrategia de carácter interinstitucional para enfrentar la inminente llegada de esta pandemia a nuestro país, también está el Ministerio de Educación. Y usted mencionaba el asunto de los niños, la relación de los niños en escuela y lo que se le tiene que instruir, porque precisamente de la escuela es un foco peligroso de diseminación de la pandemia. Sí, es muy importante. Nosotros habíamos desarrollado el año pasado una campaña en todos los colegios de lavado de manos. Y eso es una base importante porque ya los niños, los profesores, ya tenían una base de todos los pasos, porque no es un lavado de manos, como decimos, sencillo. Requiere un tiempo y requiere pasos para asegurar que las manos realmente queden totalmente limpias y desinfectadas. Entonces yo creo que este proceso que se está trabajando con los escuelos públicos, con los colegios privados y también con los subvencionados, donde se ha capacitado a profesores y directores para que desarrollen dentro del plan del MINET un proceso de capacitación urgente a los niños y se vaya creando ese hábito constante, habitual, que no sea una situación que se da porque ahorita viene el coronavirus, sino que realmente es una situación que teníamos que estar ya desarrollado ese hábito desde ayer, ¿no? Porque el lavado de manos es esencial para prevenir los cuadros respiratorios, para prevenir las diarreas. Siempre que alguien esté enfermo hay que lavarse las manos. Entonces es algo que nos cuesta como adultos, pero que el niño, ya si nosotros lo vamos desarrollando desde su formación inicial, posiblemente él va a ir asumiendo ese rol y va a incidir en que realmente los padres también modifiquen. Yo me acuerdo en la campaña del cólera, quienes llevaban el mensaje más fuerte al lavado de manos en la casa eran los niños, porque le decía a la mamá, la maestra dijo que hay que hacer esto antes de comer o después de ir al baño, vos no lo estás haciendo. Entonces se vuelve una necesidad que el niño, al saber la información, también plantea en la familia que tenemos que cumplir ese mensaje y ese hábito saludable. Estamos, amigos televidentes, conversando con la doctora Marta Reyes, directora de Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud, hablando sobre este tema que estamos actualizando en el hoy, martes 17 de marzo, del coronavirus. Y recuerde que tenemos nosotros un arma poderosa, manos limpias contra este problema. Quédese con nosotros, ya volvemos. Amigos televidentes, continuamos acá en Detalles del Momento con la doctora Marta Reyes, directora de Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud. Doctora, no nos quedamos en el hecho de que esto se ha retrasado, la entrada del coronavirus, tampoco en lo que ha venido a ser la Organización Panamericana de la Salud, la estructura que se ha creado para enfrentar la eventual llegada, sino que además el presidente de la República, Daniel Ortega, orientó solicitar, y así lo comunicaba la vicepresidenta de la República, pedir auxilio, ayuda a los hermanos cubanos. Hermanos cubanos que han sido un factor determinante en el detente, según lo han reconocido las autoridades de China. Cuénteme, ¿cuándo llega esta brigada? ¿Qué vienen a hacer? ¿Qué esperanzas tienen ustedes en esta gente? Bueno, creo que es importante que va a llegar esta brigada, ¿no?, de Cuba y bien como se expresaba dentro del proceso de irnos preparando, contar con mejores elementos para la prevención y para la atención, sobre todo los casos que se pudieran presentar en un futuro, es un elemento clave. O sea, que nuestra gente esté preparada, pero también si tenemos la experiencia, ¿no?, de Cuba
que ha tenido en la parte de salud, que ha sido clave en muchos componentes, en muchos países, pues es muy importante, ¿no? Porque aquí vienen especialistas, vienen epidemiólogos, vienen virólogos, vienen clínicos intensivistas, y la verdad es que mientras más conocimiento, mejor preparados estemos para enfrentar una situación que, como usted bien dice, gracias a Dios todavía no llega y nos da tiempo de seguirnos fortaleciendo en esta línea, pues va a ser muy importante. Además, Cuba ha desarrollado algunos medicamentos que apoyan, ¿no?, el hecho de que las enfermedades que afectan el sistema inmunológico tengan una mejor respuesta. Entonces también se va a conocer la experiencia de los tratamientos que ellos han utilizado para otras enfermedades y la experiencia actualmente que se tiene con lo que ellos están dando a conocer y que se ha utilizado en algunos países ya y que han tenido un impacto positivo. Entonces es importante, o sea, mientras más conozcamos, mientras más herramientas tengamos para estar mejor preparados, ya sea para prevenir, para mejorar la atención, para fortalecer el tratamiento de los casos, es muy importante porque eso nos permite tener otros elementos de los que ya tenemos, y yo creo que ha sido una responsabilidad de nuestro gobierno ir sumando la experiencia de otros países, la reunión que hubo con Taiwán, que establece la experiencia que ya tenía Taiwán con el tratamiento y manejo de los casos, la visita de los expertos para poder saber qué está pasando en el mundo, qué aspectos hay que fortalecer, qué experiencias se tienen en otros lados que no debemos de nosotros reproducir. Entonces, ese tiempo que nos está dando la entrada de ese primer caso es un tiempo que se está utilizando de la mejor manera para tener más información. Porque recuerda que al principio no conocíamos qué estaba pasando, cómo podía ser la mortalidad, cuántos casos iban a haber alrededor de un caso. Entonces eso creaba incertidumbre, pero mientras más información tengamos, mientras mejor preparados estemos, el impacto tiene que ser menor. Y si nuestra población asume con responsabilidad la toma de las medidas preventivas y poderlas desarrollar, seguramente la transmisión va a quedar localizada. Y eso es lo importante, evitar que personas se compliquen, evitar que esos grupos de riesgo tengan una situación que lleguen a fallecer, ese papá mayor, ese abuelito, ese bisabuelo, que es una base de nuestra familia y que Nicaragua tiene una base familiar súper importante, donde el adulto mayor juega un rol clave y que sabemos por la información que se está circulando que el adulto mayor es el grupo de mayor riesgo. Por lo tanto, tenemos que proteger y estar lo mejor preparados para enfrentar esta situación. Doctora, la Brigada Médica Cubana que viene, ¿trae el medicamento que se utilizó en China? ¿Ya lo tenemos? ¿Qué tipo de característica tiene esta medicina? Bueno, entendemos que sí va a venir, que lo que nos van a explicar también son los protocolos y el uso de ellos para impactar, ¿no?, en el comportamiento de la enfermedad. O sea, el virus nos va a dar, pero posiblemente estos medicamentos hagan su impacto en que los cuadros no se desarrollen. Es un proceso posiblemente antiviral que todavía pues no se ha desarrollado en otros países. Recordemos que no hay vacuna todavía establecida, hay muchas personas que están trabajando, también se ha hablado de antivirales, pero estos tratamientos que ellos han usado en otras experiencias, cuando son casos de personas que tienen, por ejemplo, cuadros donde su inmunidad se ve afectada, han ayudado a una mejor respuesta. Entonces, conocer estas experiencias y ver la experiencia del uso ya en esta nueva enfermedad es muy importante, porque sería un arma más para poder enfrentar esta situación del coronavirus. Entonces estamos a la espera de esa información que ellos van a proveer, a la espera de poder compartir su experiencia en relación al manejo adecuado de los casos y también a conocer cuál ha sido el impacto de este medicamento que ha sido usado en otras enfermedades, pero que ahora se está usando en esto, y cuál ha sido la experiencia en los países donde se ha estado utilizando en estas últimas etapas. Hemos hablado de la prevención. Ubiquémonos en el hipotético caso de que ya llegó el problema del coronavirus. ¿Qué tipo de infraestructura hospitalaria tenemos? Es decir, están los hospitales, ¿el MINSA acaso ha destinado alguna ala específica, especial para el tratamiento de estos posibles pacientes? Desde un inicio se estableció de que no iba a haber un hospital de referencia único. Se valoraba que los pacientes que sean captados en los diferentes SILA, ya sea por puntos de entrada o porque acudan directamente a la unidad de salud, van a quedarse en una unidad establecida en cada uno de los departamentos. Entonces tenemos 19 hospitales designados para la atención de estos casos, cumpliendo el flujo establecido. Ya que se capte en un punto de entrada, se capte en un puesto de salud, en la misma comunidad, puede ser que se capte en determinado momento a alguien que es detectado por la vigilancia comunitaria. Hay un flujo ya establecido, una ambulancia ya preparada específicamente con su personal para llevarlo a ese lugar que ha sido designado. Y dentro de ese lugar hay un área ya establecida para la atención con el personal capacitado, con el equipamiento requerido para cualquier afectación que presente el paciente,
con las medidas y equipo de protección, con el proceso de dónde se va a quitar cuando salga el personal el equipo de protección que se utilizó durante estaba en la sala, y todo ese proceso de desinfección requerido para que también las personas cuando salgan ya no tengan ningún riesgo para ellos, el resto del personal, el resto de los pacientes y también la familia, que es muy importante. Entonces todos esos protocolos de seguridad están establecidos dentro del protocolo operativo que tenemos para el abordaje. Entonces todos esos hospitales ya tienen designado un espacio para poder atender. Y también según los escenarios, porque puede ser que sea un caso nada más, 2 casos, pues eso te ayuda a que ese primer espacio designado de respuesta. Pero si hubiese una situación, según los escenarios, ya también están los protocolos que definen qué tengo que ir haciendo, me tengo que ir ampliando, qué voy a ir haciendo en base a una situación, porque uno debe de prever desde el punto de vista de salud pública todos los escenarios para poder tener una capacidad de respuesta y no hasta en ese momento improvisar. Y en ese sentido, el Ministerio y nuestro gobierno ha sido muy responsable de asegurar que los protocolos, las personas estén capacitadas, los equipamientos estén, los insumos y los medicamentos ya estén. Y se está trabajando, ¿no?, en tener todo lo requerido para esos escenarios posteriores si fuese necesario. Doctora, hay una histeria colectiva. Creo que el periodismo, los medios de comunicación, que tenemos una inmensa responsabilidad con respecto a administrar la noticia. Hemos pecado y hemos sido parte de ese condimento agregado a la histeria que está causando un pavor y un temor que es increíble. Y están ciertos productos siendo arrasados. Por ejemplo, es difícil encontrar alcohol gel. Y la gente piensa que es más importante el alcohol gel que lavarse propiamente las manos, doctora. Realmente, dentro de las medidas preventivas, la básica, la más importante, es el lavado de manos con agua y jabón frecuente. Nosotros antes decíamos, antes de ir al baño, después de ir al baño, antes de comer, pero también cuando teníamos cuadros respiratorios. Normalmente nosotros tenemos la tendencia a no protegernos al toser o estornudar. O ponemos la mano o dejamos libre. Entonces es muy importante porque la forma de transmisión de todos los cuadros respiratorios, incluyendo este nuevo, es a través de la tos o el estornudo, que puede ir directamente, si yo toso frente a usted, posiblemente mi saliva, mi secreción nasal, por la fuerza del estornudo o la tos, va a afectarlo. Pero también, si yo no pongo una barrera de protección, puede caer en este ambiente. Nosotros nos vamos, viene el siguiente grupo y cuando él viene, sin querer, toca con sus manos y sus manos se contaminan. Y después, sin querer, como no nos lavamos las manos, nos llevamos la mano a nuestro rostro y tocamos boca, nariz y ojo, y esa es la forma también que entra a las otras personas. Entonces, el lavado de manos es un elemento importante. Aunque hagamos el proceso de etiquetado que llamamos nosotros, que cuando tosemos o estornudamos, pongamos el ángulo interno del codo, que es lo más fácil, es lo más accesible, es lo más barato, llevarnos esto hasta acá, es importante siempre después lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, cumpliendo los pasos. Si usamos un pañuelito desechable, está bien también porque protegemos, pero este debe ser eliminado adecuadamente. Lo importante es que si tenemos una cesta, una canastita, una panita, un balde que tenemos normalmente en nuestras casas, se ponga una bolsita plástica para todas las basuras y ahí también se eche ese pañuelito para evitar contaminar a otras personas. Y siempre lavarnos las manos. Cuando lleguemos a nuestro trabajo, ya debemos llevar con nuestras manos previamente al sentarnos, si vamos en bus, que venimos tocando la barra donde nos agarramos, el asiento, cuántas personas antes no estornudaron o tosieron y sin querer se llenaron de secreción, saliva y tocaron las diferentes partes del bus. Entonces, antes de entrar al trabajo, debemos de lavarnos las manos para comenzar a trabajar. Por ejemplo, las personas que tocan objetos como el dinero en los bancos, es muy importante tener esa precaución de que estamos entregando el dinero que puede estar contaminado no solamente por este virus, sino por cualquier otra situación. Siempre, antes de tocarnos la cara, proceder, que ya los bancos están poniendo también para los trabajadores, en este caso, como no hay un lavamanos cerca, pues tal vez el alcohol gel se vuelve un elemento, pero para el resto de la población, el lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos, asegurando un adecuado lavado de manos, que significa dorsos, palmas, entre los dedos, acá, las puntitas de los dedos y las uñas, y al final la muñeca, es esencial y va a eliminar y asegurar que nuestras manos estén libres de virus, bacterias y parásitos. El alcohol gel se vuelve una alternativa para aquellas situaciones donde consideramos que hay un riesgo, como decíamos, la parte de los billetes no va a salir del cajero
cada vez que haga un conteo o entrega a lavarse las manos hasta el baño, pero puede tener en este caso como una alternativa ante esa falta el alcohol gel. Pero no es eso lo primero, lavado de manos y la excepción de situaciones especiales, alcohol gel. Doctora Marta Reyes, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación y actualizarnos sobre cómo estamos con respecto al coronavirus hoy, 17 de marzo. Gracias a Dios se ha postergado el ingreso de esa pandemia a nuestro país. Y usted recuerde una cosa importante, que nadie se moleste. Estamos en una situación en la que tenemos que ser previsores. No tenga miedo a no darle o saludar a alguien con un beso. No tenga miedo a no darle la mano a alguien porque podemos ser conductores. Saludémonos con el codito. Hay nuevas formas, hay nuevos mecanismos, pero así nos convertimos todos en un detente contra esa peste. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento.